hay una idea que se ha vuelto increíblemente popular en redes sociales. Primero sana, luego ama. Suena profunda, suena madura. Suena como algo que alguien escribiría sobre una foto en blanco y negro mientras mira por una ventana con expresión filosófica. ¿El problema? El problema es que cuando la llevas al extremo, termina convirtiéndose en una trampa bastante absurda. Bienvenidos a la Absurda Terapia, el único podcast donde analizaremos la mente con humor, ironía y un poquito de caos. Porque si la vida ya es absurda, ¿para qué fingir lo contrario, no? Porque claro, la lógica parece impecable. Si tienes heridas emocionales, deberías curarlas antes de entrar en una relación. Si tienes inseguridades, deberías resolverlas antes de enamorarte. Si tienes miedo al abandono, deberías superarlo antes de vincularte con alguien. Y si tienes ansiedad, traumas complejos, problemas de confianza y 3 crisis existenciales semanales, pues aparentemente deberías esperar sentado unos 20 años. El resultado es que muchas personas viven como si estuvieran esperando una certificación oficial de estabilidad emocional. Como si un día fueras a recibir una carta que diga: ¡felicidades! Ha completado exitosamente el proceso de reparación psicológica. Ya puede relacionarse con otras personas. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Quién decidió que la sanación es un requisito previo para la conexión humana? Porque si observamos cómo funcionan realmente las personas, encontramos algo curioso. Muchas de nuestras heridas nacieron en relaciones, pero extrañamente pretendemos repararlas aislándonos de las relaciones. Es como intentar aprender a nadar evitando el agua. La paradoja es brutal. La misma especie que necesita vínculos para desarrollarse, regular emociones y construir identidad, ahora está convencida de que debe convertirse en una isla emocional antes de acercarse a alguien. Y esa idea, aunque bien intencionada, tiene algunos problemas bastante interesantes. Porque tal vez la pregunta correcta no sea si debes sanar antes de relacionarte. Tal vez la pregunta sea: ¿y si parte de la sanación ocurre precisamente cuando te relacionas? Existe una idea moderna que suena increíblemente sabia, hasta que la observas durante más de 10 segundos. Primero sana y después busca una relación. La frase parece salida de una taza de café artesanal o de una publicación con una foto de un atardecer, pero tiene un pequeño gran problema. Asume que existe un momento en el que una persona queda completamente reparada, como si la mente fuera un teléfono que entra en un servicio técnico y sale con una etiqueta que dice: actualización completada, errores corregidos, ya puede amar sin fallas. Lamentablemente los seres humanos no funcionamos así. No somos aplicaciones. Siempre hay alguna inseguridad pendiente, algún miedo escondido o alguna escena vergonzosa de hace 8 años que aparece a las 3 de la mañana para arruinar una noche perfectamente tranquila. El resultado es que muchas personas viven esperando una versión futura de sí mismas. Cuando tenga más autoestima, cuando deje de sentir ansiedad, cuando ya no me afecte el rechazo, cuando deje de sobrepensar, cuando deje de comer algo incómodo y recrear mentalmente la conversación durante 3 semanas. Y mientras esperan convertirse en una especie de monje emocional iluminado, la vida sigue pasando frente a ellos como un tren que jamás abordaron porque seguían terminando unos últimos detalles. Lo curioso es que gran parte de nuestras heridas aparecieron precisamente en relaciones con otras personas. Nadie, absolutamente nadie desarrolla el miedo al rechazo conversando con una planta. Tampoco nadie aprende inseguridad romántica porque una lámpara lo dejó en visto. Esas heridas suelen nacer con vínculos con otras personas. Sin embargo, cuando intentamos repararlas, muchas veces concluimos que debemos alejarnos de cualquier vínculo. Es una estrategia tan lógica como aprender a nadar evitando las albercas por el resto de nuestras vidas. La psicología lleva años observando algo fascinante. Las relaciones seguras tienen la capacidad de enseñarle cosas nuevas al cerebro. Una persona que siempre esperó ser abandonada puede descubrir que alguien permanece junto a ella. Una persona acostumbrada a ser juzgada puede experimentar aceptación. Una persona que aprendió a esconder sus emociones puede encontrar un espacio donde mostrarse sin sentir que acaba de cometer un crimen internacional. Y esas experiencias repetidas con el tiempo suficiente tienen un efecto bastante transformador. Eso no significa que una pareja venga incluida con funciones terapéuticas, garantía extendida y reparación emocional gratuita. Tampoco significa que cualquier relación cure las heridas. Significa algo mucho más simple. Algunas partes de nosotros solamente aparecen cuando estamos con otros. Y si esas partes aparecen en compañía, quizá también puedan sanar en compañía. Porque tal vez la meta nunca fue convertirnos en personas perfectas antes de relacionarnos. Tal vez la meta
era aprender a construir relaciones suficientemente sanas mientras seguimos siendo imperfectamente humanos. Y créanme, eso suena mucho menos elegante para una publicación de Instagram, pero se parece bastante más a la realidad. Hay algo que pocas veces se menciona cuando hablamos de crecimiento personal. La mayoría de las personas imaginan la sanación como una línea recta. Empiezas roto, trabajas en ti mismo durante un tiempo y finalmente llegas a una especie de versión mejorada de tu persona, como si hubieras desbloqueado una actualización premium de la existencia. Lo que ocurre en la realidad es bastante menos elegante. La sanación suele parecerse más a armar un mueble siguiendo instrucciones confusas. Crees que avanzas, descubres una pieza que olvidaste, desmontas la mitad de lo que habías construido y vuelves a empezar preguntándote ¿quién diseñó semejante desastre? Por eso resulta tan curioso cuando alguien dice voy a esperar hasta estar completamente bien para tener una relación. ¿Completamente bien según quién? ¿Existe un examen oficial? ¿Una certificación? ¿Una oficina gubernamental donde revisen tus inseguridades y te entreguen una credencial que dice aprobado para interactuar emocionalmente con otras personas? Porque si existe, probablemente tenga unas filas inmensas. La realidad es que todos llegamos a las relaciones con alguna maleta emocional. Algunos traen una mochila ligera, otros llegan arrastrando 3 maletas, 2 cajas y un equipaje de mano lleno de experiencias cuestionables. Lo importante no es llegar sin equipaje, lo importante es saber qué llevas dentro para no terminar lanzándole tus maletas a la primer persona que se te cruza en el camino. Aquí es donde las personas confunden dos conceptos completamente distintos. Una cosa es esperar que otra persona te rescate de todos tus problemas y otra muy diferente es permitir que alguien te acompañe mientras trabajas en ello. Lo primero suele terminar mal porque convierte la relación en una salida de emergencia emocional abierta a las 24 horas, los 7 días. Lo segundo se parece mucho más a cómo funcionan los vínculos saludables. De hecho, los investigadores del apego llevan años observando que las relaciones seguras pueden convertirse en una especie de laboratorio emocional. Un lugar donde las personas prueben nuevas formas de confiar, comunicarse y manejar conflictos. No porque la relación sea perfecta, sino porque ofrece experiencias distintas a las que generaron la herida original. Y a veces, una sola experiencia repetida muchas veces puede desafiar creencias que parecían grabadas en piedra. Porque seamos honestos, hay lecciones que no pueden aprenderse en soledad. Puedes leer 20 libros sobre confianza, escuchar 50 podcasts sobre intimidad y ver 300 publicaciones motivacionales con fotografías de montaña, pero tarde o temprano tendrás que enfrentarte al momento incómodo de confiar en alguien real. Ahí es donde empieza el verdadero examen, y quizá esa sea la gran ironía de todo este asunto. Pasamos años intentando prepararnos para las relaciones, cuando muchas veces son las propias relaciones las que terminan enseñándonos aquello que necesitábamos aprender. Al final del día, todo es un aprendizaje. Cuando escuchamos hablar de relaciones, solemos pensar en extremos. O imaginamos el romance perfecto donde dos personas se entienden con una sola mirada y jamás discuten por quién dejó abierto el refrigerador. O imaginamos una relación tan desastrosa, digna de una telenovela con 20 temporadas y un orden de alejamiento emocional. Lo curioso es que la mayoría de las relaciones reales ocurren en un punto mucho más aburrido y mucho más saludable. El psicoanalista Donald Winnicott hablaba de algo llamado la experiencia suficientemente buena. No perfecta, no extraordinaria, no digna de una película de 3 horas. Simplemente suficientemente buena. Y aunque suene poco romántico, esa idea tiene más sentido que muchas de las fantasías que consumimos todos los días. Porque una relación saludable no es aquella donde nadie se equivoca. Es aquella donde los errores no destruyen automáticamente el vínculo. Donde existen desacuerdos sin declarar una guerra civil. Donde una conversación incómoda no se interpreta como el fin de la humanidad. Y donde dos personas pueden mostrarse imperfectas sin sentir que están arriesgando su ciudadanía emocional. El problema es que mucha gente busca relaciones perfectas porque tiene miedo de las imperfectas. Quieren garantías absolutas, certeza total, quieren saber que jamás serán rechazados, heridos o decepcionados. Suena maravilloso, también suena tan realista como adoptar un dragón y usarlo como transporte público. Las relaciones siempre implican riesgo. Cuando alguien importa, aparece la posibilidad de perderlo. Cuando confías, aparece la posibilidad de decepcionarte. Cuando te muestras auténticamente, aparece la posibilidad de que no le gustes a todo el mundo. Esa vulnerabilidad no es una falla del sistema, es el precio de entrada. Y aquí ocurre algo muy interesante. Las personas descubren que pueden ser queridas precisamente en aquellas partes de sí mismas que intentaban esconder. La inseguridad que creían insoportable, el miedo que consideraban vergonzoso, la rareza que llevaban años ocultándolo.
De repente encuentran a alguien que no sale corriendo como si hubieran visto un incendio emocional en progreso. Eso tiene un efecto profundo, porque desafía una creencia muy antigua. Si los demás vieran quién soy realmente, me rechazarían. Cuando una experiencia contradice esa expectativa una y otra vez, el cerebro empieza lentamente a reconsiderar sus conclusiones. Por supuesto, esto no significa que una relación elimine mágicamente todos los problemas. Si así funcionara, las parejas vivirían felices para siempre después de la primera cita. Y los psicólogos tendríamos que dedicarnos a vender plantas decorativas. Lo que sí significa es que algunas heridas empiezan a perder fuerza cuando vivimos experiencias diferentes a las que las crearon. Y quizá por eso, la meta nunca fue encontrar una relación perfecta. Quizá la meta era encontrar espacios suficientemente buenos para crecer, equivocarnos, aprender y descubrir que ser humano siempre ha sido un trabajo en progreso, incluso cuando compartimos el proceso con alguien más. Si somos honestos, rara vez el problema es la falla de sanación. El verdadero problema es que alguien descubra que seguimos siendo humanos. Porque una cosa es contar una historia dolorosa, cuando ya la superaste, la analizaste, le encontraste un aprendizaje profundo y hasta la conviertes en una historia entretenida. Pero mostrar una herida mientras todavía está abierta es otro deporte completamente distinto. Ahí es donde empiezan los nervios. Queremos que la gente nos conozca, sí, pero preferiblemente después de una edición exhaustiva. Como si nuestra personalidad fuera una película y estuviéramos esperando terminar los efectos especiales antes de permitir el estreno. El problema es que la mayoría pasa tanto tiempo en postproducción que nunca llega el estreno. Lo curioso es que los psicólogos llevamos años intentando explicarnos algo bastante simple. Freud observó que basta con que alguien nos importe para que empiecen a aparecer inseguridades que llevaban años escondidas. Uno puede sentirse emocionalmente estable durante meses, hasta que aparece una persona especial. Y de repente el cerebro decide sacar un archivo llamado miedos que creías resueltos.pdf. Y es que Carl Rogers, probablemente cansado de que todos se juzgaran constantemente, propuso que las personas crecen mejor cuando se encuentran aceptación genuina. Por otro lado, otro autor dedicó buena parte de su carrera a explicar que la seguridad emocional se construye en vínculos. Y Winnicott, bueno, tuvo una de las ideas más realistas de toda la psicología, cuando dijo básicamente que no necesitamos relaciones perfectas porque esas viven en el mismo lugar que los unicornios, los dragones y las personas que responden, sí, ya voy. Y realmente ya van. Lo que necesitamos son relaciones suficientemente buenas. Y aún así, después de Freud, Rogers, Bowley, Winnicott y décadas de investigación, seguimos convencidos de que la mejor forma de sanar heridas es aislarnos. Es una estrategia fascinante. Es como intentar aprender a jugar tenis sin una pelota, aprender a manejar sin salir del estacionamiento, aprender a bailar viendo tutoriales durante 15 minutos sin mover una sola pierna. Técnicamente estás haciendo algo relacionado con el tema, pero hay una parte de la experiencia que te estás perdiendo. Aquí ocurre algo que suele pasar desapercibido. Muchas experiencias reparadoras nacen en momentos absurdamente simples. Decir algo que te avergüenza y descubrir que nadie sale corriendo. Mostrar una inseguridad y comprobar que la persona no activa una alarma de emergencia. Equivocarte y darte cuenta de que el vínculo sigue ahí. Para alguien que pasó años esperando el rechazo, esas experiencias pueden sentirse tan extrañas como encontrar a un político aceptando una cámara. O una impresora funcionando bien a la primera. Y quizá por eso sanar dentro de una relación resulta tan incómodo, porque exige abandonar la fantasía de llegar perfectos. Exige permitir que alguien nos vea mientras seguimos aprendiendo, mientras seguimos equivocándonos y mientras seguimos descubriendo que ser adulto consiste en gran medida en fingir que sabemos lo que hacemos mientras buscamos las llaves que llevamos 10 minutos sosteniendo en la mano. No es elegante, no es perfecto, pero se parece muchísimo más a la vida real. Quizá el error más grande de todo sea creer que algún día vamos a terminar de construirnos, que llegará un momento mágico en el que desaparecerán las inseguridades, los miedos, las dudas y las contradicciones. Como si la vida entregara un diploma oficial que dijera, felicidades, ha completado exitosamente el modo humano, ya no requiere mantenimiento emocional. La mala noticia es que ese diploma no existe. La buena noticia es que nadie más lo tiene tampoco. Porque cuando observamos a las personas que admiramos, solemos cometer un pequeño error de percepción. Vemos la versión terminada de la historia, no el proceso. Vemos la confianza, pero no las dudas. Vemos la seguridad, pero no los tropiezos que la llevaron ahí. Vemos la relación estable, pero no las conversaciones incómodas, los malos entendidos o los momentos en los que ambos se preguntaron si estaban haciendo algo bien. Nos encanta imaginar que los demás tienen todo bajo control, cuando en realidad
La mayoría está improvisando con una confianza que no siempre merece. Y tal vez por eso la idea de sanar completamente antes de vivir resulta tan peligrosa. Porque convierte la vida en una sala de espera. Una donde seguimos posponiendo amistades, relaciones, oportunidades y experiencias hasta convertirnos en una versión idealizada de nosotros mismos que nunca termina de llegar. Mientras tanto, los años pasan y la vida, que tiene la mala costumbre de avanzar sin pedir permiso, continúa moviéndose aunque nosotros sigamos esperando el momento perfecto. Lo que muestran los autores que mencionamos es que las personas crecemos en contacto con otras personas. A veces nos hieren, sí, a veces nos decepcionan, a veces nos hacen preguntarnos por qué entregamos nuestra estabilidad emocional a alguien que cree que responder un mensaje 3 días después sigue contando como comunicación inmediata. Pero también es cierto que muchas de las experiencias que nos ayudan a cambiar nacen de los vínculos, en sentirnos escuchados, en sentirnos comprendidos, en descubrir que alguien permanece cuando esperábamos que se fuera. Así que quizá la meta nunca fue sanar para después relacionarnos. Quizá la meta era aprender a relacionarnos mejor mientras seguimos sanando. Aceptar que somos trabajos en progreso, que seguimos aprendiendo, que seguimos ajustando piezas y que eso no nos hace defectuosos, simplemente nos hace humanos. Porque al final, la vida no les pertenece a las personas perfectas, les pertenece a las personas que aún con dudas, heridas y algunos tornillos emocionales ligeramente flojos, deciden participar de todos modos. Y esa, aunque suene menos espectacular que las frases motivacionales de internet, probablemente sea una de las ideas más liberadoras que podemos recordar. Esto es la Absurda Terapia. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.